Bueno, y tomando, ¿verdad?, un poco sobre el caso de la consejería bíblica que se da generalmente a aquellos jóvenes que están atrapados en el ocultismo. Existen ciertos puntos que se explican relacionados a esto y aquí, ¿verdad?, en nuestro programa los vamos a compartir. Esto, ¿verdad?, es una recopilación de lo que los expertos que están dedicados a ayudar a jóvenes para sacarlos del ocultismo o que han estado ellos antes en su juventud en el ocultismo y Dios los rescató. Ellos pues hablan sobre ciertos niveles de participación, ¿verdad?, en esta secta, o ciertos niveles que se recorren cuando el joven o la persona se está iniciando en el ocultismo. Esos niveles, ¿verdad?, son tres, los vamos a mencionar, vamos a leerlos de aquí, ¿verdad? Esto es de un manual de consejería. El primero viene a ser el nivel de inocencia, que es donde se busca experimentar por curiosidad y generalmente pues aquí son adolescentes. Entonces en el desglose que se da es principalmente, mire esto, escucha música con letra ocultista, consulta el horóscopo y otras señales astrológicas en busca de dirección, participa en juegos psíquicos como la tabla de la Ouija, calabozos y dragones, escritura automática, etcétera, consulta adivino o el caso de astrólogo, utiliza joyería con poderes mágicos como amuletos, etcétera. Este es en el caso, ¿verdad?, del nivel de la inocencia de los que se inician o se están, ¿verdad?, iniciando en el ocultismo, ¿verdad?, con el interés de buscar, quizás en este caso, algo que los guíe. Entonces existe ya después lo que es el nivel de adoctrinamiento en donde se decide adoptar el punto de vista del ocultismo, ya de lleno. Esto va dividido en que depende de los astrólogos y mediums espiritistas para obtener información. Se une a un grupo organizado de ocultismo y también toma sus decisiones más importantes basándose en las prácticas ocultistas. Este ya es el nivel de adoctrinamiento. Esto lo decimos en nuestro programa hoy, ¿verdad?, para alertar un poco y para que usted tenga cuidado, y es basado en lo que pues los expertos o los dedicados al tema pues han redactado. También de esto viene el nivel de adepto, que conscientemente se involucra más profundamente en la magia negra y en las fuerzas del mal, se adhiere y participa activamente en las organizaciones ocultistas, practica la magia negra, practica el espiritualismo y busca una guía espiritual personal, participa en sacrificios rituales. O sea que, para repetir lo nuevo, estos niveles en los que el enemigo los tira para ser un atractivo a la juventud es el nivel de conciencia, el nivel de adoctrinamiento y el nivel de adepto, o sea, del que ya se hace parte al 100% sobre esto. Y hoy en nuestro programa nos vamos a basar en dos de nuestros libros. Vamos a pedirle por aquí al camarógrafo que nos tome por aquí. Estos libros nosotros siempre los llevamos a las iglesias y a donde vamos, porque consideramos que el material es muy importante. Y aunque llevemos conferencias, llevemos charlas, pues en los libros pues está un poco más específico sobre lo que dice relacionado a estos temas. Y específicamente sobre estos dos, ¿verdad? Vamos a hacer ahí bueno, vamos a basarnos en nuestro tema hoy sobre el caso de la Ouija y calabozos y dragones y cómo, ¿verdad?, poder escapar del ocultismo. El ocultismo sencillamente es una cadena. La palabra dice que el enemigo no le da a sus presos abertura de la cárcel y el enemigo vino a matar, robar y a destruir. Pero la Biblia también dice que Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. O sea que en esto se puede concluir que la sangre de Jesucristo es más poderosa, que ella liberta y que si uno tiene un genuino arrepentimiento, viene a haber entonces un desprendimiento de todo aquello que no nos ayuda a crecer espiritualmente. Aquí en nuestro libro, uno de los que usted acaba de ver, nuestro libro La Oración, Genuinidad Ferviente, nosotros hablamos un poco sobre lo que es una ligadura del alma. En la página 90 de nuestro libro sobre la oración, página 90, nuestro libro La Oración, Genuinidad Ferviente, el término, nos dice, el término ligadura se usa en Primera de Samuel capítulo 18, versículos 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 18, versículos 1 al 3, y en Colosenses 2:2. La palabra unidos es utilizada, o sea, en Colosenses 2:2 esa palabra unidos viene a ser empleada. Mire lo que dice:
para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. O sea que aquí nosotros podemos ver el ejemplo, como lo describe en nuestro libro, de una ligadura buena. Pero partiendo de ese ejemplo, toda persona que esté, ¿verdad?, poniendo el ejemplo bien específico, involucrada en cualquier tipo de religión falsa, involucrada en cualquier tipo de doctrina falsa, o que haya practicado el ocultismo en cualquiera de sus formas, puede ser vudú, horóscopo, idolatría, proyección astral, etcétera, necromancia, tiene terribles ligaduras malas. O sea que estas ligaduras vienen a constituir graves ataduras. Aún dentro del cuerpo de Cristo hay ligaduras por medio de ciertas opresiones que llevan a ciertas, pues por así decirlo, ligaduras de chisme, de contienda, o sea, parte de la vieja criatura que se supone que estuviera sepultada con Cristo en la cruz. Por eso es que en nuestro programa siempre nosotros, ¿verdad?, alertamos de que tenga cuidado con lo que usted juega o tenga cuidado de lo que usted mete en su casa. De esto de ligaduras del alma, pues en una parte, ¿verdad?, pues en nuestro programa solo vamos a hablar una parte de esto relacionado al juego Calabozos y Dragones y a la Ouija. Aparte a sus niños, ¿verdad?, de estos juegos que les vamos a hablar a continuación, se lo vamos a explicar. Vamos a pedir al director que nos muestre, ¿verdad?, a continuación, esto por acá, ¿verdad?, que usted va a ver a continuación, es el juego de Calabozos y Dragones. En este juego, ¿verdad?, viene a ser muy popular más que todo en el caso de España y Chile. Bueno, generalmente depende de la persona, pero muy popular en España. En las primeras etapas del juego, si hablamos de este juego, las insinuaciones demoníacas pudieran parecer como una diversión inofensiva, pero a los niveles más adelantados, o sea, estamos hablando a lo más adelantado, el demonismo cobra más seriedad. Eso es, por ejemplo, en el caso de todo el que comienza en la secta satánica, o en el ocultismo, o en el espiritismo, o en la masonería. Siempre que comienzan, no le dicen al 100% en lo que se están metiendo, a lo que se van ligando a eso. Entonces, ciertos exjugadores de este juego han testificado que algunos de sus personajes de alto nivel, supuestamente, dicen ellos, tenían poderes psíquicos superiores, o sea, hablando, ¿verdad?, en lo que es la fantasía del juego, y durante un juego luchaban directamente contra demonios y diablos, de lo que se habla del juego. Entonces, mucha gente dijo, en algunas ocasiones han sucedido algunos eventos sobrenaturales, que hay algunas personas que comenzaron a jugar este juego y sucedieron ciertas cosas en sus sueños, etcétera, y decidieron no volverlo a jugar. De hecho, en niveles más altos del juego se espera que los personajes se dediquen a un dios mitológico. O sea, ellos testifican, los que han jugado antes de este juego, que no lo han querido volver a jugar luego, ¿verdad?, y que ya lo han dejado. Testifican que el servir a una deidad es parte importante del juego, como en inglés se diría Dungeons and Dragons. Dice una de las publicaciones también, dice esto mismo, que el juego Calabozos y Dragones, en este caso, pues el servir a una deidad es parte importante de jugarlo, y que todos los personajes del juego deben de tener un dios como su patrón. Y entre estos dioses se incluye la mayoría de las deidades, tanto griega como egipcia y babilonia, como por ejemplo puede ser Zeus, o puede ser Ra, o puede ser el dios Marduk, pero no se hace referencia alguna, obviamente, pues en este caso al dios verdadero, si hablamos de este juego. De hecho, pues la pretensión fundamental del juego Calabozos y Dragones es que no hay ningún dios verdadero, que solo hay una lucha universal entre fuerzas abstractas del bien y del mal, la ley y el caos, y verdad, con sus diversos campeones. Que pues esta enseñanza es la que han sostenido por largo tiempo el caso de los gnósticos, que fueron grandes enemigos del cristianismo, y que si no hubiera sido por la gracia de Dios, y si no hubiera sido porque el cristianismo viene de Dios, lo hubieran hecho desaparecer en su época, en el caso del gnosticismo. Entonces, este juego está saturado de ideas procedentes, ¿verdad?, del demonismo, y en este caso, pues, si hablamos un poco de esto,
ya para yéndonos hacia atrás, en el caso de la década de los 80, en sus comienzos, sale una serie de muñequitos con este nombre, en este caso Calabozos y Dragones, ¿verdad? Conocido en el caso de habla hispana, originalmente Dungeons and Dragons. En este caso hacía alusión precisamente estos muñequitos a ese juego. Tenía que ver con un grupo de muchachos que se monta en una atracción de feria y son transportados a un mundo mágico donde se les va a dar ciertos poderes para luchar con un enemigo terrible que se llama Venger, que supuestamente pues Venger iba a venir a ser el culpable de haberlos transportado allí. Y el caso, ¿verdad?, de la canción del opening en español, antes de iniciar cada capítulo, ¿verdad?, del programa, de esta serie, forma parte de los recuerdos de toda una generación. Porque en realidad, pues, llegó a tener bastante acogida popular estos muñequitos basados en este juego. La serie estaba basada en los juegos de rol y novela de estos, ¿verdad?, de Calabozos y Dragones, y fue emitida por la cadena CBS entre 1983, para ser más específico, 1983 y 1986. Esto se exportó a más de 20 países, como venimos diciendo, pues tuvo una bastante acogida de público. No solo tenía aventura, fantasía, sino que según algunos decían, pues tenía enseñanza sobre el compañerismo, afán de superación y perseverancia, ya que tras muchos intentos que estos jóvenes o estos muñequitos hacían, de muchos intentos de volver a su hogar, no lo lograban y nunca como quiera se rendían. Entonces algunos decían que supuestamente tenía valores instructivos, pero desde el primer momento esta serie se le viene, ¿verdad?, a tildar de violenta. Y lo cierto es que si se comparaba a las producciones de la época, realmente parece una producción bélica, si es comparable a lo que estaba en la época en los 80. Pero lo que más preocupaba, ¿verdad?, a ciertas asociaciones religiosas y de padres, era que la consideraban lo que en realidad era, porque pues va dirigida a niños, está promocionando el juego Calabozos y Dragones, y el juego Calabozos y Dragones, pues imagínense, siendo niños que lo jueguen, es definitivamente una iniciación al ocultismo y a la hechicería. Entonces, este estigma persigue a la serie durante ¿verdad?, todos sus años en los cuales estuvo en el aire por la televisión. Los motivos, ¿verdad?, de su fulminante cancelación, porque la serie se canceló, para algunos pues fueron un misterio, pues varias asociaciones, en el caso, ¿verdad?, de la época, varias asociaciones de padres presionaban a la cadena para que eliminara la serie, y según parece, pues la productora prometió cambios sustanciales en la trama, ya que se cree que estaba previsto hacer una cuarta temporada en la que supuestamente pues estos muñequitos no dependieran tanto de sus armas y poderes mágicos y usaran más su potencial natural y su intuición. Pero las críticas eran algo a lo que pues ellos siempre venían a recibir, debido a que sus juegos y libros pues venían a ser una pesadilla de muchos padres y educadores. Todo apunta a que finalmente la caída de la audiencia fue lo que dio, ¿verdad?, lo que pudiéramos decir, la estocada mortal a esta serie de Calabozos y Dragones de esa época, ¿verdad?, de los 80. No hubo un episodio final, no se supo si los jóvenes volverían al hogar, y esa puerta abierta, ¿verdad?, deja un río de especulaciones y teorías, a la cual pues muchos vienen a decir así como que supuestamente pues era como decir que los jóvenes empezaban en este juego y nunca podían volver a la realidad, o sea, como prefigurativo, y nunca podían volver a la realidad, sino que quedaban atrapados, por así decirlo, en el satanismo. Entonces, en este caso fue tanta, por así decirlo, las especulaciones de esto, que luego, ¿verdad?, una de las personas, o la persona clave que escribía los argumentos sobre esta serie, viene y publica sobre lo que hubiera sido el guión o el trama final, porque la realidad es que nunca se grabó y nunca se grabó nada de que los jóvenes regresaban, ¿verdad?, luego de todo esto a su casa. Entonces, esto es solo para poner, ¿verdad?, un ejemplo de cómo
siempre lo que es el ocultismo, lo que son este juego, o lo que siempre es, por así decirlo, que lo podemos ver en nuestro tiempo moderno, sin especificar mucho, pues usted inmediatamente va a saberlo, lo que es el adoctrinamiento, o lo que no se le puede cambiar en el parecer a los más grandes o a los más mayores, siempre el enemigo lo va a llevar a los niños. Porque cuando están niños, pues su carácter se está formando. Hasta los 8 años, pues se dice que supuestamente el carácter del niño es formado. Entonces hay que tener cuidado de lo que sus hijos ven o a lo que se meten. No solamente padre, por así decirlo, y madre, ¿verdad? Son los que tienen un hijo, sino también hay que saber cómo criarlo. Pero en esto del ocultismo, además de esto de este juego, calabozos y dragones o mazmorras y dragones, hay algo también bien conocido. De esto lo vamos a mencionar en nuestro programa. Es muy conocido, se ha hablado mucho y muchas personas conocen los terribles casos también. Y hoy en nuestro programa vamos a estar hablando de casos específicos, pero también bien en lo profundo sobre el origen de esto. ¿Por qué es importante hablar sobre el origen de esto? Porque es más que especial e importante que usted conozca 100% evidenciado que hay cosas que mencionamos aquí que no son de Dios, que van dirigidas a la juventud y que hay que saber identificarlas en profundidad, sacarlas y limpiar nuestras casas. Entonces, esto que usted ve aquí, vamos a ver un momento ahí, vamos a pedir al señor director, esto que va a ver aquí ahora a continuación es el caso de unas hermanas, una foto bien antigua, bueno, no tan antigua, pero podemos decir en nuestra época moderna, pero sí ya del caso de la época, ¿verdad?, de los años 40, más específicamente por el 1948 es que nosotros vamos a estar hablando, ya que el caso, hubo un caso sobre cómo el espiritismo comienza a cobrar auge y fue por la Ouija. La que usted puede ver allí son las hermanas Kate y Margaret Fox. En el año de 1948, en un tranquilo pueblo llamado Hydesville del condado de Nueva York, estas hermanas, Kate y Margaret Fox, ellas alegan entrar en contacto con un espíritu de un vendedor ambulante muerto en extrañas circunstancias años atrás. Entonces pronto la noticia se expande por toda América y parte de Europa, y es cuando comienza el enemigo, o sea, el mismo diablo, a hacer nacer el espiritismo moderno. Todos deseaban establecer comunicación con los muertos. Lo que sucede es, ¿verdad?, que con los muertos o las personas que habían muerto tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues habían dejado muchas viudas. Entonces estas viudas fueron engañadas pensando que al tener esa ouija podían comunicarse con sus esposos que habían fallecido en la guerra. Hermano, una vez que la persona muere, no podemos comunicarnos con las personas. La persona depende de ella, ¿verdad? Como se diría en el inglés, up to you, depende de ti. O sea, depende de la persona si la persona se salvó, o sea, aceptó a Cristo antes de morir, o no se salvó, que rechazó el plan de salvación, porque lo único que nos puede justificar es la sangre de Cristo, porque la gente es bastante buena diciendo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usted sabe, para justificar cuando se le dice que está mal. El asunto es que los que estamos libres de pecado somos los que hemos aceptado a Cristo, porque aunque seamos imperfectos, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y no es tirar piedra, es invitarle a usted a que usted también sea libre de pecado, aceptando ese sacrificio y por medio del arrepentimiento. Entonces, el que rechaza a Jesús y muere en sus pecados, muere en la condenación. Entonces, eso depende de la persona, pero una vez la persona muere, no puede haber contacto con ella. Si alguien se personifica frente a la persona, no puede ser más que algo para confundir. Ahora, en esto hacemos un énfasis, o sea, hacemos un stop para usted conozca un poco sobre el campo espiritual en los diferentes niveles espirituales a los que Dios nos lleva. Una cosa es que un demonio se personalice, ¿verdad? Encarnando a una persona. Otra cosa es un sueño que Dios le dé a una persona en el cual Dios se muestre a través de otra persona
de forma prefigurativa para enseñar un plan determinado a la persona, pero otra cosa es que un demonio encarne a una persona haciéndose pasar por ella con el propósito de engañar. O sea que en el fruto ahí hay que determinar, porque Dios obra, el diablo también obra, pero Dios mismo nos manda a discernir los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, en este caso, si hay una persona que busca la ouija o que busca un espiritista para supuestamente establecer contacto con el más allá, esto está más que comprobado que usted nunca se va a poder comunicar con una persona o familiar que falleció. Los demonios pueden imitar la voz, los demonios pueden personificarse como el familiar suyo que murió, para engañarlo con el propósito de que usted se aferre a esa creencia y no al Señor, con el propósito de apartarlo de lo que realmente es la realidad en el campo espiritual. Diferente, aunque un hermano o una persona tenga quizás en la iglesia un sueño que soñó con el papá y el papá le alertaba de algo. No necesariamente en este caso haya sido el papá, en este caso puede haber sido Dios mostrándole de alguna forma prefigurativa, pero usted ve ahí el caso del fruto, pero no hay que estar engañado. El que murió, murió. Si murió en Cristo, está más allá de las estrellas. Si murió sin Cristo, está más en lo profundo del fuego y los gusanos, porque aquí la Biblia es clara. Entonces, vamos nuevamente aquí a ver esto. Venimos diciendo y explicando en nuestro programa que con Kate y Margaret Fox y su supuesta contacto con un vendedor ambulante que había muerto en extrañas circunstancias, pues ellas dos son las que vienen a popularizar el espiritismo moderno. Todos deseaban, como venimos diciendo, tener como que comunicación con los muertos. Entonces las organizaciones espiritistas salían a la luz y los mediums eran solicitados para realizar sesiones espiritistas. O sea, mire eso, que cómo eso explota. Estos individuos que venían a actuar como intermediarios entre los alegados espíritus y los seres humanos, inventaban gran variedad de maneras para supuestamente contactar con el mundo de los muertos, que la realidad no son muertos, son demonios imitando muertos. La mesa que se movía de un lado a otro, o sea, la mesa se movía en esta sesión de un lado al otro, a veces era una persona que también lo hacía, por así decirlo, un fake o algo que no era real, que lo hacían para engañar a la gente y robarse el dinero. En el caso, ¿verdad?, los medios y los participantes de la sesión posaban sus dedos ligeramente sobre la mesa y ellos venían supuestamente a esperar el contacto. De repente la mesa se inclinaba y movía, dando golpes en el suelo, tantas veces como la letra del alfabeto que quisiera comunicar. De esta manera la misteriosa fuerza que movía la mesa iba supuestamente entonces deletreando las palabras una por una. Muchas veces algunos se aprovechaban haciéndose pasar por supuestos mediums, y lo que hacían era que engañaban a la persona por su superstición. Pero esta gente, cuando el espiritismo moderno explota, tenían una técnica más silenciosa que sería la escritura automática. Supuestamente este medium que venía a ser poseído por estos demonios en estas sesiones de espiritismo, supuestamente alegando ser espíritus de muertos, pues en este caso el medio se concentraba en mantener contacto con el supuesto más allá, y cuando se producía, este empezaba a escribir en papel de forma descontrolada mostrando mensajes, y el lápiz simplemente tenía que estar apoyado sobre su mano, y supuestamente pues él era poseído, entonces empezaba a escribir. Pero más específicamente, lo que usted puede ver ahí, que era una variante menos utilizada, que contaba de colocar en la base una pequeña plancha de madera en forma de corazón, dos rueditas, ¿verdad?, en la parte más ancha, y un lápiz en la punta, que sería la tercera parte, permitiendo rotar la plancheta y escribir un supuesto mensaje sobre la hoja de papel. Por lo menos en este caso, pues, para ellos pues era algo un poco más desafiable y difícil. Entonces, debido a esto, es que vienen surgiendo diferentes instrumentos
y entonces sale la famosa, dichosa y maligna Ouija, que es la que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor. O sea que desde el 1948 el espiritismo moderno explota, y entonces para el contacto espiritista, pues entonces vienen saliendo diferentes instrumentos, y la que viene entonces a lanzarse es el caso de la Ouija. A pesar de todo lo que surgía, ¿verdad? Las empresas de juguetes aprovecharon su oportunidad para lanzar todo esto al mercado, alcanzando gran popularidad en América y en Europa, hasta tal punto que en estos años, ¿verdad? Comienza estos tableros a popularizarse más. Por lo menos en el caso de la Ouija, ya venía siendo popular, ¿verdad? Desde pues, unos años atrás. Mucha gente dice que eso se originó en el caso de Egipto, pero que a través del modernismo pues fue adquiriendo la forma hasta de lo que es hoy en día. Ahora, un diario en California publica un siguiente artículo que viene y dice así: nuevas tablas, un tablero que habla misteriosamente. No hay ningún nombre para definirla, pero he visto y oído algunas cosas sorprendentes, cosas que se escapan de la comprensión humana. Pero ¿qué es el tablero? El tablero puede ser rectangular de unos 18 por 20 pulgadas. En él está escrito un sí y un no para iniciar una conversación, unos saludos para la cortesía. Puede hacerlo cualquiera. Tome el tablero sobre su regazo, otra persona del mismo mono se sienta delante de usted y ambos colocan, y usted sabe, hablando las instrucciones hasta de cómo usarlo, y se hace bien popular. Ahí podemos ver algo nosotros. A las empresas seculares no les va a importar nada lo que sean las puertas malignas abiertas en la casa. Lo que les va a importar es vender y sacarle el dinero. Hoy en día la gente le tira a los cristianos que no se puede vivir de diezmo ni de ofrenda, pues habrá que vivir de aire. Pero no les tiran a estas empresas con estas puertas malignas abiertas que le sacan el dinero. Y tampoco a los canales seculares que viven de promociones, podemos decir, comerciales que dañan la salud, como el caso de la cerveza y cigarrillos, que los canales cristianos obviamente no anuncian. Entonces, el caso de la Ouija, su fama corre como pólvora por América y Europa, y entonces este nuevo tablero, vamos a verlo nuevamente, que es el caso de la Ouija. Bueno, lo que más para los pelos, por así decirlo, es que esto lo consiguen en cualquier juguetería. Mucha gente, ¿verdad?, lo calificaban como de fascinante, pero fue específicamente esta persona, Charles Kennard, quien la llamó Ouija, o sea, la definió así. El origen de su nombre, pues como veníamos diciendo, no se sabe muy bien sobre esto, y se ha dicho que posiblemente venga de la antigua palabra egipcia que significa buena suerte, pero lo más probable es que el nombre venga del nombre de una ciudad marroquí de nombre Oujda. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Pero yo no hablo marroquí, pero se llama así, Oujda, algo se escribe de esa forma, O-U-J-D-A. Aunque William Fult quería que William Fult, esta persona que está aquí, él sería quien pasaría la historia como el padre del tablero Ouija. El caso de sus empresas, las empresas Fult emplearon trucos de marketing para reinventar la historia de la Ouija. Incluso llegó a afirmar que él mismo fue el inventor y que su nombre era una fusión entre la palabra francesa oui, que usted sabe que significa así, y la palabra alemana ja, que también significa así. También dijo, ¿verdad?, otras cosas inverosímiles, otras cosas que no eran reales. Aumenta la fama de la Ouija, tratándola como que supuestamente era un juego más, pero la Ouija sabemos que no es un juego. Y durante 25 años, esta persona dirigió la compañía, enriqueciéndose ¿verdad?, con los que compraban este tablero, y en febrero de 1965 subió a la azotea de su fábrica de la calle de Hartford en Baltimore para supervisar un cargamento de una mercancía, y una barra de apoyo se dio y él cayó tras ella, encontrando la muerte. Así el diablo le paga a los que le sirven y a los que diseminan su opresión a otras personas. A partir de entonces, a partir de eso,
el tablero, pues se le han hecho muchas variaciones y diseños. Entonces, incluso hasta se realizaban tableros de coleccionismo y ediciones especiales. La realidad, pues, podemos decirla, es lamentable, pero es cierto. Se vendió como pan caliente y eso fue, como veníamos diciendo, por el caso de la Primera Guerra Mundial o por el caso de las guerras mundiales que dejaron muchas viudas que querían comunicarse con sus seres queridos, que no supieron más de ellos, sino que le llegó la noticia que habían muerto. Es bien importante, ¿verdad?, sobre hablar un poco más sobre lo que la Biblia menciona. En nuestro programa, pues, todo lleva al orden bíblico. La Biblia es lo que tenemos nosotros para dirigirnos. Y mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 26b. Un versículo está dividido en letra A y letra B. Usted no lo ve en la Biblia, pero si es un versículo un poquito extenso, se divide en dos partes. Esta es la segunda parte del versículo. Levítico capítulo 19, versículo 26b. Dice, no seréis agorero ni adivino. Levítico 26 dice, y la persona que atendiera encantadores o adivinos para que se prostituyese tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea que siempre desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos lo que son las consecuencias de todo esto. En el Nuevo Testamento vemos el caso de Simón el Mago, que no encontró nada más poderoso que el Espíritu Santo y hasta vino a pedirle a los apóstoles que le vendieran su don. Y imagínense, hasta le dijeron los apóstoles en respuesta, que tu dinero perezca contigo, porque los dones de Dios no se venden. Nada es más poderoso que el Espíritu Santo, pero para ello y para encontrarlo hay que pagar un precio de búsqueda por el Señor. Lo que pasa es que el ser humano es un vago y un apartado de Dios y un rebelde que quiere buscar los medios espirituales a través de la fantasía, superstición y la no realidad por medios equivocados. Eso lo podemos ver desde el caso de la Torre de Babel. Crear una torre alta, crear una torre grande para conseguir todo el poder místico, formar un nuevo orden mundial y gobernarnos nosotros mismos y llenarnos de lo espiritual y lo material a la vez. Mire el engaño. Y eso es lo que nosotros también vemos hoy en día. Pero viendo nuevamente estas imágenes, pues ahí vamos a pedir al director que nos siga ayudando por acá, ¿verdad? Por acá. Vamos a esperar, gloria al Señor. En este caso, William Fault. Mire cómo el diablo le pagó. Mire cómo él murió, siendo, ¿verdad?, el supuesto padre creador de la Ouija. Pero vamos a mostrar algunos casos. Y lo terrible que queríamos mostrar en nuestro programa hoy es ese tablero que también tiene que ver con la Ouija. En otros programas anteriores lo hemos mostrado ya, sobre el famoso símbolo de la triqueta, que muchos han querido inventar ahora que ese es un símbolo cristiano. Y en las librerías cristianas hasta collares de ese símbolo se han venido a vender. Y mírelo ahí en el tablero. Ahí está la triqueta. Ese es un símbolo céltico pagano. Mírelo, ahí está rodeado por un círculo. Cuando los símbolos ocultistas se rodean por un círculo, lo hemos dicho varias veces en nuestro programa, cuando se rodean estos símbolos ocultistas por un círculo, es que se está llamando un determinado demonio para hacer un trabajo de magia. Mira ahí en la Ouija donde está la famosa triqueta. Otra evidencia más. Hay gente hoy en día diciendo que eso significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, eso no significa eso. Eso significa tres deidades paganas más adoradas y conocidas de varios nombres, adoradas, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Una de ellas, Nimrod. Y ya en otro programa hablamos de eso, pero en nuestro programa solamente queríamos tomar un pequeño espacio para que usted siguiera viendo y que aún ese símbolo que se usa para libros cristianos o para Biblias cristianas, en el caso de Estados Unidos, supuestamente para decir que es la Trinidad, no es la Trinidad, es la nueva era mezclándose con la iglesia para preparar el camino para el anticristo. Entonces, hablando de casos de la Ouija, ¿verdad? Hubo un caso el 25 de noviembre del año 2007 en donde 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar esta Ouija. La primera pregunta que se lanzó fue que se diera el nombre de quién le molestaba al espíritu, supuestamente, quién le molestaba para que se fueran. La tabla indicó a 3 de los muchachos, quienes de inmediato se marcharon del lugar,
y tras haber caminado no más de 100 metros, los tres jóvenes escucharon un fuerte ruido a su espalda y cuando se voltearon para ver qué ocurría, se percataron que la vieja casa se derrumbó, estando sus dos amigos dentro de ella, quienes perdieron los dos la vida. La ouija no es un juego. En el caso, ¿verdad?, de otro, por hablar más casos de la ouija, hubo un caso, ¿verdad?, sobre una joven llamada Jennifer Lynn Springman, una chica de 14 años, una joven de 14 años, una adolescente que vivía en Illinois y se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa, muy fácil de impresionar con cualquier historia, y en diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar la ouija. Entonces, en este caso, pues cuando ellas juegan esto, la primera pregunta que lanzan era de qué edad ella iba a morir. La aguja dio un resultado y fue el número 18 y posteriormente apuntó a las palabras asesinada y estrangulada. Y el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban 2 semanas para que ella cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador cuya identidad aún sigue siendo un misterio. Y en esto, ¿verdad? Es bueno ser claro. No es que los demonios sepan cuando una persona va a morir o que sepan más que Dios. Todo está en las manos de Dios. Pero el asunto es que cuando la persona se cede a este juego, ya, entre comillas juego, ¿verdad?, o a esto que tiene que ver con el ocultismo, está abriendo una puerta de autoridad sobre el enemigo. Y lo que los demonios declaren allí se van a ocupar de que sea realidad. O sea, es que yo no sé, es que lamentablemente, bueno, la Biblia es clara. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es relacionado al pueblo cristiano. Imagínense, pues aquí literalmente la gente perece por falta de conocimiento y no conocer que este juego diabólico le abre las puertas a un ente maligno que lo va a estar atando y la persona se va a estar encadenando a lo que se le diga allí. Y créame, todos los testimonios y casos que han sucedido son algo espeluznante. Hemos ya hablado sobre 2. Vamos al tercer caso. Vamos a mencionar unos cuantos aquí hoy en nuestro programa. En el caso número 3, pues uno de los casos que más impactan a Venezuela en el año 2006 fue uno conocido de una muchacha de nombre Andrea, que ella vive una terrible experiencia de perder su madre a los 15 años de edad. 3 años después de su pérdida, la adolescente y varias de sus amigas decidieron emprender una sesión de la ouija. La primera pregunta que hicieron fue si se trataba de un espíritu bueno o malo. Mire qué ignorante. Y posteriormente a todas las interrogantes, el juego respondía con el nombre de Andrea y con fechas que eran significativas para la muchacha. Las amigas de ella notaron que la joven estaba experimentando una posesión demoníaca y varios días después, esta muchacha dijo creer que se trató supuestamente, mire lo que es el engaño, supuestamente del espíritu de su madre, ya que era una mujer muy posesiva y a la que no le gustaba que su hija se juntara con otras personas. O sea, mire el engaño del enemigo. No es que era el espíritu de su madre, sino que era sencillamente el espíritu maligno que controlaba a su madre por medio, ¿verdad?, de ser posesiva. Porque estos caracteres, estas formas de ser del ser humano desatan, y yo se lo voy a decir bien claro en nuestro programa, desatan una fuerza demoníaca que va a controlar a la persona. Otro caso, en este caso un hombre que se le identifica como Miles W., indicó que él y sus amigos jugaron ouija cuando tenía 19 años. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel y al poco tiempo lograron supuestamente contactar a un espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma preguntaron, sí, porque ellos se creen que es una broma, muchos jóvenes. De broma vienen y preguntan a este espíritu, que no es otra cosa que un demonio, el próximo número ganador de la lotería, el cual el juego les indicó, acompañado de la frase, la suerte tiene 2 caras. Horas más tarde, y ya todos pues repuestos de la impresión, fueron a comprar el ticket de esto para la lotería,
el cual después resultó, ¿verdad?, ser el número ganador que la ouija le dijo. La vida de Marcy y sus amigos transcurrió con normalidad solamente por un par de años, hasta que un día la vida le cambió. Uno de ellos sufre un terrible accidente, los negocios quebraron y él se convirtió en alcohólico y vagabundo. Tiempo después, otro amigo ingresó al centro de desintoxicación y Mal sufrió un percance automovilístico, o sea, un accidente automovilístico que casi le quita la vida. Esa es la forma del diablo dar y engañar y después de atacar. Hermano, yo voy a ser bien claro hoy en nuestro programa. El diablo no lo ama a usted. Usted puede ser brujo, puede ser santero, puede ser espiritista, puede ser el brujo más conocido y tener en la tierra el poder que el diablo le dé. Cuando usted se muera, usted se va para el infierno y el diablo no crea que va a compartir el infierno con usted. No, cuando usted se muera, usted se va a morir como cualquier pecador que no aceptó a Cristo como único Señor y Salvador personal. El diablo no va a compartir nada con nadie. El diablo lo que quería era quedarse con el trono de Dios y el diablo lo quiere engañar a usted y nos quiere engañar a nosotros, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos ocupando el lugar que Él dejó allá arriba en el cielo cuando lo botaron y le dieron la patada a Él y a sus ángeles por rebelde. Entonces el diablo lo que quiere es engañarlo a usted para que usted no pueda ocupar ese lugar y para que rechace a Jesucristo y usted no sea salvo. Abra los ojos, no se deje engañar. El diablo es el padre de toda mentira. Entonces lo está usando usted de títere, metiéndole en el ocultismo, y cuando usted se muera y cuando él le pague conforme a las obras que usted hace, pues imagínese, ya después no va a haber vuelta atrás. Otro caso, lo vamos a leer, lo tenemos aquí, en el caso de la sociedad de Arkansas que se estremeció con el caso de Dennis y David, dos chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la ouija para comunicarse supuestamente con un ser del más allá, a quienes ellos nombraban o le llamaban amo. En este caso, el 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitan a otros dos amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlo. Mira qué terrible. Uno de los heridos logró escapar del lugar, dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de la persona, o sea, del otro que se quedó, que habían invitado a jugar eso, que lo habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, enviados a un hospital psiquiátrico, y se aseguraban, o sea, ellos aseguraban que supuestamente una voz, entre comillas, les obligaba a actuar de esta manera. Pero queremos, además en nuestro programa, ¿verdad?, en los minutos que nos quedan, en esto, ¿verdad?, de lo que son las ligaduras del alma, las puertas malignas. Hemos mencionado lo que es el caso de la ouija, calabozos y dragones o dragones y mazmorras. Queremos a continuación mostrar algunas imágenes para solamente poner algunos ejemplos, porque lo hacemos, ¿verdad?, en alerta a los cristianos. Tenga cuidado con lo que usted ve, o tenga cuidado con lo que usted lleva a su casa. Tenga cuidado con estos juegos. Si usted me puede ver, hermano, y escuche, bote eso. Ahora, escúcheme bien, sea cristiano usted o no, saque eso. Si usted lo tiene, y usted va a ver la diferencia en el campo espiritual, porque aún hasta los no cristianos lo detectan, porque es que eso es una opresión. Pero queremos también que usted vea esto. Eso que usted puede ver ahí es una espalda tatuada de un joven con la misma ouija. Y en un programa anterior hablamos sobre el caso, ¿verdad?, de los tatuajes. Mira lo que ha llegado a la juventud hoy en día, a tatuarse ese mismo tablero, que no es otra cosa que una puerta abierta a los demonios. Míralo allí. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esos tatuajes. Si hablamos de otro caso, de gente que han jugado este terrible juego, en Madrid, España, en el año de 1990, una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad jugó la ouija con sus amigas un par de veces en la escuela,
un día la maestra del colegio la sorprendió y para rápido, cuando la sorprende jugando esto en la escuela, ella rompe en el tablero para tratar de esconderse y el vaso, ¿verdad?, que se encontraba en el centro se rompió y las muchachas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña aseguraba que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en la casa y después de varios meses con esta situación, la niña murió, al parecer sin ninguna razón aparente. Bueno, es que imagínense, y ahora gente tatuándose eso, esto es increíble. Lo que queríamos mostrar también en nuestro programa hoy es el caso, ¿verdad?, relacionado a estas ligaduras del alma. Hermano, estas ligaduras pueden empezar con lo que sea en ocultismo, no solo estos juegos ocultistas, sino también películas ocultistas que usted lleve a su casa. Ese es el caso de lo que para otros países, esta película se conoce como El Conjuro, que fue basada, por poner ejemplo, basada en una historia de la vida real, en donde este film se centra en un caso de los famosos investigadores paranormales, entre comillas, ¿verdad?, Ed y Lorraine Warren, en el que intentan ayudar supuestamente a una familia atormentada por una presencia maligna en una remota casa en Harrisville, Rhode Island. La protagonista de esta película, Vera Farmiga, quien aceptó interpretar a Lorraine Warren en la película, tras una conversación inicial con el director James Wan sobre la película, ella supuestamente, y eso testificado por ella misma, abre su computadora personal y descubre una marca sobre la pantalla con forma de garra y sucede después de la primera conversación creativa con el director. Después de que termina de filmar, regresa a su casa la mañana siguiente y mira que esas mismas marcas que había visto antes de comenzar a filmar la película aparecen en la pantalla de su laptop y que habían aparecido en la pantalla de su laptop, ahora aparecían en su piel. Estos son ejemplos de películas bien ocultistas que son puertas abiertas para que en su casa se pueda, se manifieste, por así decirlo, la opresión. Estas cosas que usted ve ahí tienen un significado bastante profundo. Los que tienen que ver con estas películas muchas veces son personas que practican el ocultismo y que le dedican las películas a quien ellos creen. Usted no me va a decir a mí, por ejemplo, si yo soy evangelista, yo he creído en Jesucristo, ¿qué yo voy a ministrar? ¿Cuál es mi mensaje? Bueno, mi mensaje es hablar de que Cristo sana, liberta, etcétera. Vamos a la administración, etcétera, y se manifiesta, ¿verdad?, Dios usándonos como instrumento. Pero los que no creen en Dios y creen en el ocultismo, ¿cuál va a ser su mensaje? El asunto es que el enemigo no se va a manifestar de momento tal cual como es, sino que va a manifestarse como ángel de luz, como algo atractivo para entonces agarrarte. Y a través del cine, hoy en día, en el mundo que vivimos, mucha gente que han sufrido mucho dolor o que han pasado por situaciones traumáticas, siempre acuden al ocultismo en busca de refugio y muchos acuden a ver películas de terror para querer, entre comillas, asustarse. Yo le invito a que si usted es fan de las películas de terror, que usted las deje, se proponga dejarlas, déle una prueba, déjelas por un tiempo y mire el cambio en su vida. Usted va a estar más tranquilo, usted va a estar más en paz, usted va a disfrutar un poco más y usted haga la comparación y yo pues le invito a que usted trate sobre eso. Es bien importante, ¿verdad? Hoy en nuestro programa consideramos muy importante hablar sobre estos temas, no para glorificar la obra del diablo, sino para desenmascararla y ver que a través de Cristo tenemos una salida.